Saludos cordiales a todos ustedes, eh, seguidores y seguidoras de este canal, que poco a poco ha crecido conforme ha pasado estos 4 o 5 años, si no mal recuerdo. Y bien, el tema que nos trae hoy es cómo crear a tus propios dioses, o creando a tus propios dioses, deidades, como usted lo quiera llamar, egregores. Mucha gente también le quiere adjudicar el tema o el término tulpas. Yo después les voy a explicar cómo sobrevivir a un tulpa. Yo sé, tengo muchos temas pendientes. Si alguien me quiere recordar alguno, está bien. Pero creo que el de los tulpas estaría bien. Y quiero diferenciar porque no hay que confundir esto con los tulpas. Los tulpas son seres efímeros. Son seres, digamos, temporales, y esto se hace a través de una ceremonia de iniciación de los monjes tibetanos, en el cual consiste en el que varias personas rodean a un monje y crean estos tulpas o seres efímeros para que atormenten al iniciado y este venza el miedo, el temor, esa pasión, esa emoción que vuelve terrenal a las personas, ¿no? Y una vez hecho esto, los tulpas son desintegrados por parte de los participantes. Sin embargo, el iniciado que falla, pues terminará perturbado mentalmente, ¿no? Y bien, de esto no se trata este en vivo. Sin embargo, la gente, conforme estos términos se van popularizando, entonces tienden a sincretizar, a mezclar y por ahí así, ¿no? Y eso es lo que no deseamos en este canal, ¿no? Que deseamos darle las cosas tal cual. El proceso para crear a tu propia deidad puede ser más complicado de lo que aparentemente puede ser. Primero que nada porque aquel que desea hacerlo tiene que tener un conocimiento muy amplio sobre otras deidades, porque de ahí viene la fuente de inspiración, viene esa parte, ese trabajo intelectual en el cual el creador va tomando elementos o modus operandi que él puede adaptar a su propio paradigma. Aunque la gente puede confundirlo también con los servos o los servidores del caos o de estos que hacen en la magia del caos, pero es que estos también cumplen con una función temporal. Cuando esta función se vuelve temporal, el servidor está programado o debe estar programado para que este mismo desaparezca. ¿Ok? Si tú no le das el comando, si tú no le das esa caducidad para que dicho ente caduque, eh, pueden ocurrir problemas como que este servidor puede tener una mentalidad autónoma y empiece a hacer cosas que tú no le has pedido y se convierta en un problema. Y empiece a tomar energía, alimentarse de demás para poder beneficiarse. Y esa no es la idea tampoco. Una deidad tiene un paso mucho más elaborado y profundo, porque la deidad representa aspectos de su feligrés, de su portavoz, de su creador. No es como que Dios crea a los hombres, sino nosotros creamos a Dios o a los dioses. ¿Sí? A partir de esta premisa es que nosotros vamos a añadir elementos que nosotros consideremos útiles, adecuados y arraigados a ese ente, ¿no? Por eso mismo, nosotros tenemos que estudiar precisamente distintas disciplinas, no nada más encasillarnos a bien o mal, luz, oscuridad, magia negra, magia blanca, sendero de mano derecha, sendero de mano izquierda, no. Nosotros tenemos que integrar distintas disciplinas para ver cuál es la que puede moldear esa idea. Es como el arte. Para empezar a tener tu propio estilo, pues tienes que estudiar y empaparte con distintos estilos. Lo mismo pueden ser las artes marciales, precisamente.
la disciplina científica y todo esto. O sea, es una amalgama de disciplinas múltiples que si tú como practicante no tienes esos fundamentos, difícilmente se podrá. No es que no se pueda, pero difícilmente de una manera más controlada, de una manera más disciplinada. Que las cosas no salgan de control. Yo, por ejemplo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando creé a la Reina Roja, que es el egregor del canal, no es propiamente del canal, sino ya es un egregor mío que yo manejé desde hace tiempo. Primero que nada, quiero definir qué significa la palabra egregor, ¿no? Porque la gente me dice, es que no tienes ni una maldita idea de qué es un egregor, ¿no? La palabra egregor proviene del latín grigori, ¿no? Que son una especie de espíritus que se manifiestan a través del subconsciente humano. La gente los puede confundir con ángeles, demonios, eh, elementales, arcontes, no sé cómo le quieran llamar. Sin embargo, el ser humano lo que hace es relacionarlo con características propias, como los dioses de la guerra, los dioses de la fertilidad, de la muerte, de la sexualidad, de la fertilidad, de la economía, creo que ya dije fertilidad, etcétera, ¿no? Tú le vas a ir agregando esos atributos. Yo en lo personal prefiero que sea un atributo muy cercano a ustedes, porque hay gente que quiere crear o quiere trabajar con dioses de la guerra y no tiene ese espíritu belicoso, no tiene ese espíritu aguerrido, ¿no? Quiere trabajar con entidades del amor y no tiene esa chispa y esa gracia para el amor. Es fácil decir, yo hago rituales de amor propio. Es como decir, ok, es que es una paja literalmente, ¿no? De demasiado amor propio que por fuera estás tan estéril y sin gracia, ¿no? Que ese amor propio no se refleja, ¿no? No se ve el resultado de ese amor propio. En fin, entonces lo más adecuado es trabajar con cosas que están muy de acuerdo con nuestros atributos personales, psicológicos, emocionales, etcétera, para que ustedes puedan emular, vivificar, incluso representar esa deidad. Cuando se hace este proceso de creación de deidades, también el creador pasa a la representación. Tú tienes que representar algo así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo cuando creé al egregor de la Reina Roja, a instancias, la imagen o la representación gráfica, si me lo permiten, este aspecto tiene tanto una representación masculina como femenina, ¿no? Si se darán cuenta, por ejemplo, los atributos de ambas arquetipos son parte de lo que es la baraja que yo estoy manejando, que le he nombrado el oráculo de la Reina Roja. Son representaciones de aspectos de esa entidad, representado en una especie de arcanos, ¿ok? Como la baronesa, que es manejada acá como el emperador, y el amanecer, ¿sí? Que viene representando la justicia. A pesar de ello, ambos tienen aspectos tanto ambivalentes, aspectos masculinos y femeninos. ¿Ok? Porque son aspectos que yo en lo personal he trabajado. Más por mi proceso que yo he llevado como mujer y todo esto. Mucha gente me dice, oye, pues te ves diferente y ya, ¿no? O sea, yo sé que hay cosas que me faltan todavía, emular y todo esto, pero yo creo que no lo he hecho tan mal, a mi parecer, ¿no? Por eso yo digo, si ustedes van a crear una entidad, tienen que tratar de representar conceptos que ustedes cabalmente puedan cumplir, ¿sí? Tenemos un elemento que es la documentación e inspiración, 1 y 2, la representación o emulación personal, y tenemos otro elemento muy importante, los atributos.
Atributos externos, que si representa tal color, fragancia, perfume, aceites, instrumentos, etcétera. No es difícil saber cuáles son los atributos de un dios de la guerra, ¿no? Un dios de la guerra pues tiene atributos como las armas, ¿no? Es fácil que cada quien en sus altares coloque alguna espada, una alabarda, un hacha de doble fil, de punta y filo, etcétera, ¿no? Si es una deidad de la muerte, colocará restos de animales o cráneos, ¿no? Si es una entidad del amor, va a poner flores, perfumes dulces, etcétera, ¿no? Tocados, collares, con flores, esa clase de cosas. No es difícil realmente hacerlo. Aquí lo que estaríamos estudiando es el tema de las correspondencias. Es un tema que a pesar de que tú quieres crear una deidad, tú quieres crear una religión, quieres crear un sistema, incluso no puedes ignorar porque pues no puedes usar flores que son para temas amorosos, para un dios de la muerte o temas de flores de la muerte, porque hay gente que dice, es que a mí me encanta el negro y no sé qué, pero si vas a trabajar un asunto de una deidad muy arraigada a un sentimiento benigno, pues trata de usar colores más armoniosos al tema del amor, ¿no? Por ejemplo, yo, en el caso de mi egregor, yo les pongo como ejemplo mi egregor, no es que estoy haciendo spam de él, sino es un ejemplo de cómo he manejado las cosas, ¿no? Yo como soy una persona que trabaja tanto muy fuertemente el aspecto femenino y masculino, pero en el sentido sexual, erótico, entonces yo lo vinculo mi egregor con el color rojo, ¿no? Las velas de color rojo, flores rojas, y animales que tienen atributos sexuales muy marcados, ¿no? Por ejemplo, yo tengo ahí una estatuilla de un gallo, el gallo es un animal muy sexual, ¿no? Eh, Y eso son cosas que la gente no debería de olvidar o no debería de ignorar. Cuando yo empecé en todo esto, no tenía idea de por dónde guiarme, no tenía mucha documentación, pero sí tenía ciertas bases con el tema de la influencia de la mitología griega, ¿no? Es muy fácil acceder a la mitología griega, hay un sinfín de blogs, libros, revistas y magazines o como les quieran llamar de ese tema, ¿no? Incluso hasta en las películas, en el manga y el anime, pero yo no recomiendo esa parte, ¿no? Yo recomiendo que sea una parte un poquito más ortodoxa, ¿no? Entonces yo me fui empapando con ese tema de la mitología y entonces lo que me dificultaba ahora era la representación ritual, ¿no? Tú dices, ok, no quiero repetir lo mismo que hace tal orden, no quiero hacer exactamente lo que hace tal escuela esotérica o como quieran llamarle por el asunto del plagio, ¿no? Más si ustedes quieren hacer esto público, quieren crear su propia orden esotérica y etcétera, es muy importante por eso estudiar este tema de la representación, podría llamársele casi casi teatral. Es importante estudiar el tema de artes escénicas, eh, danza folclórica, contemporánea, como le quieran llamar. O sea, la inspiración, volvemos creo que a uno de los puntos iniciales, pero a la hora del ejecutar del ritual, yo creo que esa es la parte difícil porque todos tendemos a repetir lo mismo, a pesar de que disfracemos de diferente forma nuestros sistemas o nuestros paradigmas. Por ejemplo, tendemos a repetir lo que hacen en Golden Dawn, en la Otto, la Rosa Cruz, en Telema y esas sociedades que son muy conocidas. Sin embargo, yo en mi caso, yo fui desterrando, fui eliminando, depurando, porque eran pasos que hacían que me tardase más en lograr algo que podía hacer en un lapso más corto, más breve. Y más que nada porque yo siempre he dicho, las prácticas mágicas no deben estar peleadas con nuestra rutina,
deberían de estar adaptadas a nuestras necesidades de vida. No siempre tenemos todo el tiempo del mundo para estar pronunciando grandes letanías, haciendo grandes invocaciones y etcétera, pudiéndose hacer métodos más sencillos. Yo por eso opté un poco más por el tema del sendero de la mano izquierda, pero en tema de teoría. Porque hay cosas dentro de la mano izquierda que obviamente no son compatibles en esta sociedad. Por ejemplo, yo leí un pequeño blog sobre Tantra y Vamakara y todo eso. Sí, tenía información útil, pero nada más aborda un aspecto que es la sexualidad. Y el tema de la Vamakara es muy completo, abarca también la necromancia, la brujería, la hechicería, o sea, no nada más es un club del porno, o sea, es, es, es algo más amplio. Y de hecho tiene un objetivo muy similar a la mano derecha, ¿ok? Ya para finalizar, porque no quiero hacer muy largo este tema, aunque de hecho debería de serlo, viene quizás la parte de los resultados. Muchas veces el poner a prueba un sistema nuevo, una entidad nueva, tendemos a desesperarnos, tendemos a creer que esa parte de nosotros no ha despertado, esa parte de nosotros se mantiene como latente o en fase de prueba y entonces nos arriesgamos a que las cosas no salgan o no salgan bien o salgan mal. Por eso es importante que obedezcan esto que yo les he mencionado, el tema de la documentación, la influencia, la representación, inspiración y demás. ¿Ok? Ese tipo de cuestiones es lo que va a evitar a que ustedes cometan errores a la larga. Yo sé que muchas gentes cometen el asunto de que es que tienes que hacer las cosas que a ti te nazcan y se vean bonitas. Eso a la larga puede llegar a acarrear ciertas consecuencias y por ejemplo se puede caer en garras de estafas, en garras de mentiras, engaños y etcétera. Eso es algo que debemos de evitar a toda costa. Tenemos que ir como que tomando conciencia, conciencia verdadera, ¿no? De que información hay un montón, hay a caudales, pueden encontrar en... Yo les voy a decir algo como lo que pasa es que no me gusta recomendar porque luego hay gente que es muy celosa con temas de derechos de autor. Pero ahí les va, ¿no? Lo que es el script. El script tiene una infinidad de libros. A lo mejor no tiene todos los libros esotéricos y ocultistas de mitología que ustedes deseen. Pero hay varios, hay muy buenos. Traten de meterse en grupos donde compartan libros, PDFs. Mucha gente, es que no sé, la gente que lee PDF se siente una autoridad, una eminencia, nadie lo es, yo no lo soy. Y voy a hablarles un punto para cerrar esta, esta cuestión. No hagan sectas, por favor. Es lo peor que podemos hacerle a nuestra entidad. Que nuestra entidad se alimente de la energía de los miserables, de los desesperados, de los confundidos, de los desamparados. Porque hay gente que recurre a los creadores de contenido porque tienen problemas muy fuertes, tienen problemas casi de vida o muerte. Y mucha gente se aprovecha de eso, utiliza a sus entidades, a sus servidores, a no sé cómo le quieran llamar, ¿no? A sus egregores, para aprovecharse y ufanarse de la inocencia y la ingenuidad de muchos. Y solo por el tema estético la gente se deja llevar. Entonces la gente hoy en día pues prefiere mucho más un tema así. Por eso es que yo entiendo que las brujitas de TikTok son muy populares, pero son mediocres en su trabajo. Y después quiero hablar de un tema que me hace reír a narices, pero no quiero meterlo acá, ¿ok? Entonces no hagan sectas en base a sus entidades. Sus entidades tienen que estar trabajadas mucho antes de que ustedes las den a conocer en el mundo. Reina Roja ha sido una entidad que para mí significó aspectos muy importantes en mí. Estuvo en momentos difíciles y en momentos buenos. Yo la puse en un tiempo en stand-by porque llegué al punto de creer, como le estaba diciendo minutos atrás, llegué a creer que no servía o no estaba viva.
pensé, estoy alimentando a un pozo, a un ser que probablemente no me va a dar ninguna respuesta. Y años después, poco a poco, que yo fui trabajando, que yo me fui empapando de más información, entonces como que la construcción, la replanteación de Reina Roja se hizo más grande en el tema gnóstico, en el tema de conocimiento, en el tema de exploración personal. Y llegó al punto que cuando empecé a volver a retomarla, empecé a ver ahora resultados más rápidos. ¿Por qué? Porque la estoy trabajando de una manera sobria, de una manera en la que ya fue gestado desde hace tiempo. Y eso es importante, que primero gesten sus entidades, las vean cómo evolucionan, cómo crecen, cómo influyen en su vida, en su psiquis, en sus emociones, en su espíritu, su alma, y de incluso de manera física. Yo les puedo decir que antes de que empezara todo esto, yo jamás en mi vida pensaría en ser transvesti o transexual, como me quieran llamar. No me importa, porque de hecho la palabra transvesti no debería decir. No entiendo por qué mucha gente cree que la palabra transvesti es un insulto. Es una palabra que está en el diccionario y ya, punto. No es un insulto. Si creen que la palabra transvesti es un insulto, pues me parece una estupidez. Pero yo años atrás jamás me imaginé que iba a ser una chica transvesti. Yo era una persona común, no creía en nada, no creía en estas cosas, pero cuando yo trabajé mi aspecto más femenino, como que esa parte como que es espiritual, podría decírsele, ¿no? Esa parte, ese cerebro mágico se fue despertando, parecía como que estaba en una especie de letargo, como una especie de renacuajo o de sapo en hibernación, ¿no? Y ese sapo se convirtió en zapa o en salamandra o no sé cómo llamarle, ¿no? Pero en fin, espero les sirva a ustedes. Eh, yo no me considero una autoridad ni una eminencia en el tema ni nada, pero yo lo digo desde mi experiencia personal. Yo creo que es muy válido también hablar desde experiencia personal. He tenido ciertos resultados, he tenido buenos momentos y malos momentos, porque también hay que aprender a vivir con los malos momentos. Trabajar con una entidad es así creada es un proceso largo, es un viaje largo. Iniciación, pacto personal, preceptos y ir construyendo y derruir paradigmas que ponen esa barda o esa división entre esa entidad eh, subconsciente, ¿no? En fin, nos vemos y hasta la próxima.